Lección 1. Gestión de tareas. Es útil utilizar una agenda o herramientas digitales para realizar un seguimiento de las tareas y los plazos. Absolutamente. Mantenerse organizado es clave para gestionar proyectos de forma eficaz. Considero que visualizar mis tareas me ayuda a mantenerme concentrado y motivado. Sí, ver todo dispuesto puede reducir el estrés y mejorar la productividad. Prefiero usar aplicaciones que envíen recordatorios de los próximos plazos. Esa es una estrategia inteligente. Garantiza que nada se escape. Compartamos consejos sobre qué herramientas funcionan mejor para cada uno de nosotros. Gran idea. Podemos crear un sistema que se adapte a nuestras necesidades. Estoy emocionado de mejorar nuestra productividad juntos. Lección 2. Comer fuera. Ese es un buen punto. He estado comiendo mucho fuera de casa últimamente, lo cual no es lo ideal. Entiendo. Comer fuera de casa realmente puede aumentar, tanto en calorías como en costos. Sí, he notado que mis gastos han aumentado y mi salud tampoco es muy buena. Es fácil caer en ese hábito, especialmente cuando se tienen agendas ocupadas. Absolutamente. Necesito volver a cocinar más en casa. Cocinar en casa puede ser más saludable y económico. Exactamente. Además, es divertido experimentar con nuevas recetas. Sí. Me encantaría compartir algunas recetas si estás interesado. Eso sería fantástico. Planifiquemos juntos una sesión de cocina pronto. Lección 3. Planes de viaje. Creo que puedo arreglármelas con una semana de ausencia. ¿Debo alquilar un coche o utilizar el mío propio? Eso depende de dónde vayas y de cuánto planees conducir. Quiero explorar varias zonas, por lo que un coche podría ser útil. Alquilar un automóvil puede brindarle más flexibilidad para visitar lugares fuera de lo común. Verdadero. Además, no tendría que preocuparme por el desgaste de mi propio coche. Exactamente. A menudo vale la pena por su comodidad y tranquilidad. Buscaré opciones de alquiler y veré qué hay disponible. Suena como un plan. Déjame saber si necesitas ayuda con eso. Te lo agradezco. Estoy deseando que llegue este viaje. Lección 4. Superar el miedo. Tus objetivos, no tu juicio. Tengo mucho miedo de decepcionar. Es completamente normal sentirse así cuando se persigue algo importante. Sí, realmente quiero tener éxito, pero al mismo tiempo temo el fracaso. Recuerde, cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Eso es cierto. Necesito cambiar mi enfoque del miedo al crecimiento. Absolutamente. Los reveses a menudo pueden conducir a lecciones valiosas. Agradezco su apoyo, me ayuda a sentirme más seguro. Estoy aquí para ti. Celebremos cada paso que das, por pequeño que sea. Gracias. Estoy comprometido a superar este miedo y seguir adelante. Lección 5. Preferencias de compra. Prefiero ir entre semana para evitar las prisas. Esa es una elección inteligente. Los fines de semana pueden estar muy concurridos. Sí. Es mucho más divertido cuando las tiendas están menos ocupadas.
Estoy completamente de acuerdo. Permite una experiencia de compra más relajada. ¿Qué compraste durante tu último viaje a la tienda? Encontré excelentes ofertas en productos frescos y refrigerios. Eso suena bien. Me encanta descubrir buenas gangas. Yo también. Hace que comprar sea más gratificante. Planifiquemos nuestro próximo viaje juntos durante un día laborable. Lección 6. Servicio al cliente. De nada. Nuestro objetivo es hacer que su estancia sea lo más cómoda posible. Gracias. Realmente aprecio el excelente servicio aquí. Para nosotros es importante que los huéspedes se sientan bienvenidos y valorados. Puedo ver eso. Hace una gran diferencia en la experiencia general. Sí. Queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas durante tu estancia. Me siento bien atendido y eso aumenta mi disfrute. Eso es exactamente por lo que nos esforzamos. Tu felicidad es nuestra prioridad. Gracias por ir más allá. Es un placer nuestro. Disfrute de su tiempo aquí y avísenos si necesita algo. Lección 7. Compras en línea. No había pensado en eso. Las compras en línea también serían convenientes. Sí, ahorra tiempo y le permite comparar precios fácilmente. Exactamente. Además, puedes comprar desde la comodidad de tu hogar. Eso es cierto. Es especialmente agradable en los días en los que no te apetece salir. Me encanta la cantidad de opciones que hay disponibles en línea ahora. Sí. Puedes encontrar casi cualquier cosa con solo unos pocos clics. Exploremos juntos algunas tiendas en línea más tarde. Buena idea. Podemos buscar ofertas y compartir recomendaciones. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar. Lección 8. Finalizar acuerdos. Eso es importante para nosotros. Finalicemos el acuerdo por escrito. Absolutamente. Tener todo documentado garantiza claridad para ambas partes. Sí, nos protege y deja los términos claros para todos los involucrados. Estoy de acuerdo. Es una forma profesional de manejar los asuntos comerciales. Una vez que lo tengamos por escrito, ambos podremos sentirnos seguros de seguir adelante. Exactamente. Redactaré el acuerdo y lo enviaré para su revisión. Perfecto. Me aseguraré de comprobarlo minuciosamente. Excelente. Nuestro objetivo es tener esto completado para el final de la semana. Suena como un plan sólido. Estoy deseando terminar esto. Lección 9. Recuerdos de la infancia. Cuando era niño, recuerdo haber construido castillos de arena junto con mis amigos. Eso suena muy divertido. ¿Pasaste mucho tiempo en el lago? Sí, nadaríamos en el lago todo el día y disfrutaríamos del sol. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! También me encantaba jugar junto al agua. Fue la actividad de verano perfecta para niños de mi edad. Absolutamente. Hay algo mágico en los días de verano junto al lago. Competiríamos para ver quién podía construir el castillo de arena más alto.
Eso debe haber sido emocionante. ¿Alguna vez ganaste? A veces. Pero la diversión estaba realmente en la experiencia misma. Lección 10. Conciencia sobre la sostenibilidad. Hoy en día existe un interés creciente por la sostenibilidad. Absolutamente. Creo que se está convirtiendo en una prioridad para mucha gente. Sí, cada vez más personas buscan formas de reducir su impacto en el medio ambiente. Eso es cierto. Es fantástico ver a las comunidades unirse por esta causa. Creo que la educación juega un papel muy importante en la sensibilización. Definitivamente. La gente necesita comprender la importancia de las prácticas sostenibles. Y comienza con pequeños cambios en nuestra vida diaria. Sí, incluso las pequeñas acciones pueden generar diferencias significativas. Tengo la esperanza de que esta tendencia siga creciendo en el futuro. Lección 11. Opciones de ejercicio. Algunas personas hacen ejercicios en el gimnasio, mientras que otras prefieren simplemente salir a caminar. Sí, hay muchas maneras de mantenerse activo. Creo que se trata de encontrar lo que funcione mejor para ti. Absolutamente. Diferentes actividades se adaptan a diferentes estilos de vida. Disfruto combinándolo tanto con ejercicios en el gimnasio como con caminatas al aire libre. Ese es un gran enfoque. Mantiene las cosas interesantes y divertidas. Sí, y ayuda a mantener la motivación para mantenerse en forma. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu forma favorita de hacer ejercicio? Me encanta correr en el parque cuando hace buen tiempo. Lección 12. Fomentar la expresión. Sí, pero no estoy seguro de cómo hacerlo de forma eficaz. Una forma es animarles a expresar sus pensamientos abiertamente. Esa es una buena idea. Es importante crear un espacio seguro para compartir. Absolutamente. Ayuda a las personas a sentirse valoradas y escuchadas. Creo que la escucha activa también es una parte clave del proceso. Sí, mostrar un interés genuino puede marcar una gran diferencia. Intentaré implementar esas estrategias la próxima vez. Excelente. Se trata de fomentar la comunicación abierta. Estoy emocionado de ver cómo mejora las interacciones. Lección 13. Cargos por toallas. ¿Hay algún cargo por toallas extra en el hotel? No, no hay ningún cargo adicional por ellos. Es genial escuchar eso. Hace que mantenerse cómodo sea más fácil. Absolutamente. Es bueno tener todo lo que necesitamos sin costos adicionales. Aprecio los lugares que son sinceros sobre sus políticas. Sí, la transparencia es clave para una buena experiencia del cliente. Me siento más relajado sabiendo que no me cobrarán toallas adicionales. Exactamente. Son las pequeñas cosas las que mejoran nuestra estancia. Tengo muchas ganas de disfrutar de nuestro tiempo sin preocupaciones. Lección 14. Desconectarse del trabajo. Genial. ¿Alguna vez te ha resultado complicado desconectar completamente del trabajo? Sí, a veces puede ser un desafío desconectar mi cerebro laboral. Entiendo. Encontrar ese equilibrio es esencial para el bienestar. Absolutamente. Intento establecer límites para ayudar con eso.
Ese es un enfoque inteligente. Es importante priorizar el tiempo de inactividad. Sí, creo que me ayuda a recargarme y a ser más productivo más adelante. Necesito trabajar en eso yo mismo. Se necesita práctica, pero al final vale la pena. Apoyémonos unos a otros para establecer esos límites. Lección 15. Conciencia de los problemas. Creo que hay evidencia de que cada vez más personas están tomando conciencia de los problemas que enfrentamos. Absolutamente. Es alentador ver este cambio en la conciencia. Sí, la gente está cada vez más comprometida con los asuntos sociales y medioambientales. Creo que las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de información. Definitivamente. Permite compartir rápidamente ideas e iniciativas. Es emocionante pensar en el potencial de un cambio positivo. Sí, la acción colectiva puede conducir a resultados impactantes. Soy optimista sobre lo que nos depara el futuro si mantenemos este impulso. Sigamos abogando por la concientización y el compromiso. Lección 16. Experiencia de fruta fresca. La fruta es muy fresca y deliciosa en la finca. Eso suena maravilloso. No hay nada como los productos frescos. Sí, el dueño de la finca les dio a todos una muestra de sus mejores frutas. Debe haber sido un gran placer. Me encanta probar frutas de temporada. Absolutamente. Es sorprendente lo mejor que saben cuando están frescos. Estoy de acuerdo. También hace una gran diferencia en las recetas. Me entusiasma incorporar más fruta fresca a mis comidas. Sí. Es una opción saludable que también es refrescante. Planifiquemos juntos una visita a esa granja pronto. Lección 17. Delicias locales. Oye, ¿has probado algún plato local interesante durante tus viajes? Sí, lo tengo. Recientemente probé una comida callejera increíble y llena de sabor. Eso suena delicioso. ¿Qué terminaste intentando? Comí estos tacos picantes cubiertos con salsa fresca y aguacate. Vaya, eso suena delicioso. Me encanta cómo los platos locales suelen reflejar la cultura. Absolutamente. La comida es una excelente manera de experimentar un lugar. ¿Has probado algún postre o snack mientras estuviste allí? Sí. Comí un postre tradicional hecho con coco y arroz, y fue celestial. Necesito agregarlos a mi lista de platos que debo probar. Lección 18. Recuerdos de graduación. Nunca olvidaré ese momento en el que nos quedamos allí, en silencio con nuestros vestidos negros. Sí, fue un día tan emotivo. Habíamos trabajado muy duro para llegar allí. Absolutamente. Las fotos de ese día realmente capturaron la alegría y el orgullo que sentíamos. Es una pena que algunas de esas hermosas fotografías no hayan encontrado compradores. Sí, es sorprendente. Deberían haber sido apreciados por todos. Pero los recuerdos que creamos son los que realmente importan al final. Estoy de acuerdo. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Definitivamente. Asegurémonos de mantener vivos esos recuerdos. Sí,
Deberíamos planificar una reunión para celebrar nuestro viaje juntos. Lección 19. Historia de la construcción. La ciudad será completamente reconstruida, lo cual es emocionante. Sí, pero es fascinante cómo siguió expandiéndose a lo largo de los años. Absolutamente. En 1882 se construyó el primer rascacielos, que cambió el horizonte para siempre. Ese fue un momento crucial en la arquitectura y el desarrollo urbano. Sí. Allanó el camino para edificios aún más altos e innovadores. Me encanta cómo la historia da forma a los lugares en los que vivimos hoy. Cada edificio cuenta una historia y refleja la época en la que fue construido. Exactamente. No puedo esperar a ver cómo serán las nuevas construcciones. Exploremos juntos la historia de la ciudad en nuestra próxima salida. Lección 20. Planes de viaje. Creo que dependeré principalmente del tren para mis viajes. Suena como un gran plan. Los trenes suelen ser más cómodos y fiables para distancias largas. Sí, y me encantan las vistas panorámicas que se obtienen mientras se viaja en tren. Absolutamente. Es una forma relajante de ver el campo. Además, puedo aprovechar el tiempo para leer o disfrutar de la música. Es una manera perfecta de hacer que el viaje sea agradable. También consultaré los horarios de los trenes para encontrar los mejores horarios. Buena idea. Planificar con anticipación garantizará un viaje sin problemas. Estoy emocionado por mis próximas aventuras. Lección 21. Encontrar un compromiso. ¿Qué tal si llegamos a un punto intermedio en este tema? Eso podría funcionar. Es una buena manera de encontrar puntos en común. Exactamente. Llegar a un punto medio nos permite llegar a un acuerdo sobre los términos. Sí, demuestra que ambos estamos dispuestos a colaborar. Creo que ese enfoque conducirá a un mejor resultado para ambos. Absolutamente. La comunicación es clave para llegar a acuerdos. Me alegro de que ambos estemos abiertos a discutir esto abiertamente. Sí, es importante mantener el diálogo. Resumamos lo que ambos necesitamos para que esto funcione. Lección 22. Inclusión del desayuno. ¿El desayuno está incluido en el precio del hotel? Sí, nuestras tarifas incluyen desayuno para dos, lo cual es genial. Eso es maravilloso. Nos hace las mañanas mucho más fáciles. Absolutamente. Me encanta empezar el día con una buena comida. Además, es una buena forma de recargar energías para nuestras aventuras. Sí. Comer juntos será una excelente manera de conectarse cada mañana. No puedo esperar a ver qué opciones de desayuno tienen. Yo tampoco. Asegurémonos de probarlo todo. Será un comienzo tan delicioso para nuestros días. Lección 23. Planificación de exposiciones. Deberíamos acompañar cada exhibición para asegurar un tema coherente. Buen punto. Es esencial para la experiencia general. Sí, tener un tema coherente atraerá a los visitantes de manera más efectiva. Creo que también deberíamos tener algunos elementos interactivos en cada exposición. Es una gran idea. Hará que la experiencia sea más memorable.
Sí, a la gente le encanta participar e interactuar con las exhibiciones. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas ideas interactivas que se alineen con nuestro tema. Absolutamente. Colaborar en esto hará que nuestra visión se haga realidad. Estoy emocionado de ver cómo se combina todo. Lección 24. Elegir un hotel. Entiendo. Entonces, ¿qué criterios debo considerar al elegir un hotel? Bueno, la ubicación es clave. ¿Quieres estar cerca de las atracciones que planeas visitar? Eso tiene sentido. ¿Qué más debo tener en cuenta? Las comodidades también son importantes, como el desayuno gratuito o la conexión Wi-Fi. Absolutamente. Esos pequeños beneficios pueden marcar una gran diferencia. Sí, y no olvides consultar las opiniones de otros huéspedes. Gran consejo. Siempre busco comentarios antes de tomar una decisión. Es una forma inteligente de asegurarse de elegir un lugar de calidad. Haré una lista de verificación para mantener todo organizado. Lección 25. Humo de segunda mano. Es preocupante pensar en respirar el humo de otra persona. Estoy de acuerdo. Si decido no fumar, no debería tener que lidiar con eso. Exactamente. Es importante proteger nuestra salud en los espacios públicos. Sí, y muchos lugares ahora están implementando regulaciones más estrictas sobre fumar. Ese es un paso positivo. Fomenta entornos más saludables. Definitivamente. Creo que todo el mundo merece disfrutar del aire limpio. Aboguemos por áreas libres de humo donde quiera que vayamos. Absolutamente. Se trata de crear una mejor experiencia para todos. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Lección 26. Bebidas refrescantes. Impresionante. Para las bebidas, haré limonada casera. Eso suena refrescante. Me encanta la limonada casera en un día caluroso. Sí, es mucho mejor que las versiones compradas en tiendas. Absolutamente. Puedes ajustar el dulzor a tu gusto. Exactamente. Además, usar limones frescos marca una gran diferencia en el sabor. Ya casi puedo saborearlo. ¿Agregarás algún ingrediente especial? Estaba pensando en agregar un poco de menta para darle un toque refrescante. Es una gran idea. La menta complementará perfectamente la limonada. Estoy emocionado de servirlo en nuestra reunión. Lección 27. 0. Código de vestimenta. ¿Debo vestirme elegante o informal para el evento? Esa es una buena pregunta. Realmente depende del lugar. Revisaré el código de vestimenta para asegurarme de que encajo. Sí, siempre es mejor combinar con el ambiente del evento. Ah, y buscaré un par de zapatos que sean a la vez elegantes y cómodos. Esa es una elección inteligente. La comodidad es clave, especialmente para eventos más largos. Quiero disfrutar sin preocuparme por mi outfit. Absolutamente. Coordinemos nuestros looks para una apariencia cohesiva. Suena como un plan. Estoy deseando que llegue. Lección 28. Salud y medio ambiente.
La salud y el medio ambiente están íntimamente ligados, ¿no crees? Absolutamente. Cuidar nuestro planeta impacta directamente en nuestro bienestar. Además, los alimentos orgánicos a menudo respaldan tanto la salud personal como la sostenibilidad ambiental. Sí. La elección de productos orgánicos puede reducir las sustancias químicas nocivas en nuestro cuerpo y en el suelo. Es fascinante cómo nuestras elecciones pueden influir tanto en nuestra salud como en el ecosistema. En efecto. Comer alimentos de origen local también ayuda a reducir nuestra huella de carbono. Eso es cierto. Apoyar a los agricultores locales es una manera maravillosa de contribuir positivamente. Además, fomenta las conexiones comunitarias y fortalece las economías locales. Creo que pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden generar impactos significativos. Lección 29. Perspectiva sobre la existencia. Yo no en esta vida, tengo mis creencias firmemente arraigadas. En realidad, no hay ninguna posibilidad. Hay muchas perspectivas sobre la existencia hoy. Eso es cierto. Es fascinante explorar diferentes ideologías y creencias. Sí, comprender varios puntos de vista puede ampliar nuestros propios horizontes. Creo que es fundamental respetar las opiniones diferentes, incluso si no estamos de acuerdo. Absolutamente. Las discusiones saludables pueden conducir al crecimiento personal y a una comprensión más profunda. Y es importante evaluar críticamente lo que creemos y por qué. Sí. Desafiar nuestras propias creencias puede conducirnos a convicciones más fuertes. Aprecio tener conversaciones que traspasen nuestros límites de pensamiento. Lección 30. Coraje y fuerza. Has sido una torre de fuerza, mostrando más coraje del que jamás soñé que existía. Ese es el mejor cumplido que podría recibir. Significa mucho para mí. Sí, tu resiliencia al enfrentar los desafíos inspira a quienes te rodean. Gracias. Creo que todos tenemos la fuerza para superar los obstáculos. Absolutamente. Se necesita mucha valentía para afrontar los miedos de frente. Sí, y a veces simplemente estar ahí para los demás es un acto de valentía. Estoy completamente de acuerdo. Apoyarse mutuamente en tiempos difíciles construye vínculos fuertes. Realmente lo es. Juntos podemos afrontar cualquier cosa que se nos presente. Estoy agradecido de tener a alguien como tú de mi lado. Lección 31. La importancia de la etiqueta. Mucha gente no se da cuenta de la importancia de la etiqueta hasta que ésta empieza a desaparecer. Eso es cierto. Los buenos modales a menudo se dan por sentados en el acelerado mundo actual. Sí, la etiqueta fomenta el respeto y la comprensión en nuestras interacciones. Absolutamente. Crea una atmósfera más agradable para todos los involucrados. Creo que pequeños gestos, como decir por favor y gracias, son de gran ayuda. Definitivamente. Esas simples palabras pueden tener un impacto significativo en el día de alguien. Es fascinante cómo la etiqueta puede reflejar nuestros valores y cultura. Sí. Mantener estas tradiciones es esencial para una sociedad armoniosa. Espero que más personas comiencen a apreciar la belleza de los buenos modales. Lección 32. Un saludo sencillo.
Me acerqué a ella y la saludé, y su rostro cambió instantáneamente. Eso suena intrigante. ¿Qué pasó después? El rostro de la niña se iluminó y me sonrió cálidamente. Eso es maravilloso. Una sonrisa realmente puede alegrarle el día a alguien. Sí, sentí como si se hiciera una conexión en ese momento. Es sorprendente cómo un simple saludo puede generar tanta alegría. Estoy de acuerdo. Muestra el poder de la bondad en nuestras interacciones diarias. Exactamente. Los pequeños gestos pueden tener un impacto duradero en los demás. Me alegro de haberme tomado el tiempo para comunicarme con ella. Lección 33. Conversaciones en evolución. Hoy en día están surgiendo nuevos ámbitos de la vida social, especialmente en las conversaciones. Sí, es fascinante cómo han evolucionado los métodos de comunicación con el tiempo. La gente está más abierta que nunca a discutir diversos temas. Absolutamente. Esta apertura puede conducir a intercambios y conexiones significativas. Creo que es importante abordar tanto cuestiones serias como temas alegres. Definitivamente. Una combinación de conversaciones mantiene equilibradas las interacciones sociales. También es fantástico ver más debates sobre la salud mental y el bienestar. Sí, es fundamental romper el estigma en torno a estos temas. Estoy emocionado de ver cómo estas conversaciones seguirán evolucionando. Lección 34. Notificaciones de lavandería. ¿Recibiré una notificación cuando mi ropa esté lista para ser recogida? Sí, la mayoría de los servicios ahora ofrecen notificaciones a través de aplicaciones o mensajes de texto. Eso es increíblemente conveniente. Me encanta que me mantengan informado. Absolutamente. Ahorra tiempo y garantiza que no te olvides de la colada. Aprecio que la tecnología facilite las tareas cotidianas. Sí, es sorprendente lo mucho más eficientes que se han vuelto las cosas. No puedo esperar para probar este servicio. Te encantará la comodidad, realmente simplifica la vida. Estoy deseando no volver a tener que preocuparme por lavar la ropa. Lección 35. Beneficios de la lectura digital. Leer libros suena relajante, especialmente en formato digital. Sí, lo es. ¿Qué otros beneficios ha notado en una experiencia de lectura digital? Bueno, la comodidad de llevar varios libros en un solo dispositivo es fantástica. Absolutamente. Es muy fácil cambiar entre títulos en cualquier momento. Además, los libros digitales suelen incluir funciones como tamaños de fuente ajustables. Sí, eso es fantástico para que la lectura sea más cómoda para todos. Y muchas plataformas te permiten resaltar y tomar notas fácilmente. Exactamente. Mejora la experiencia de aprendizaje y ayuda con la retención. También soy partidario de las opciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual.